En la sombra de la noche luchamos sin piedad. Gritan las almas calladas buscando su verdad. Una patria dividida clama su libertad. Bajo el fuego y las balas renace la ciudad. Los sueños de soberanía flotan en el viento. Ecos de valentía gritan nuestro aliento. Sangre en las calles, la historia está en movimiento. En cada vida perdida un nuevo fundamento. Sombras de libertad, seguimos resistiendo. Aunque el dolor y la lucha nos van consumiendo. Mi Argentina herida, pero nunca vencida. En cada muerte nace una esperanza rendida. Hola, ¿cómo están? Nuevamente con los nudos del pasado. Realmente hemos hablado de varios temas y vamos a seguir hablando, pero hay veces hay que llegar a algún estudio de caso. Pero hay estudios de caso que a veces se usan como ejemplo y algunos tienen una vital importancia en la historia de los años 70. ¿Sí? Y hablar de Villa Constitución y hablar del Villazo, ¿sí? Es un tema que tiene mucha referencia y marca una tendencia a lo que fueron los años 70. Así que para eso hoy tenemos al especialista en el caso de Villa Constitución y es Agustín Santela. Hola, Agustín. Hola Elías, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy agradecido que estés con nosotros. Decime, ¿cuál es el contexto, ¿sí?, en el cual Villa Constitución se transforma, digamos, a nivel metalúrgico? Sí, es el de la popularmente denominada segunda sustitución de importaciones. No es la industrialización de los 30, 40 que dio origen al primer peronismo, sino de los 50 y inversiones de los años 50 que maduran en los 60 y 70. Principalmente a Sindar, muy conocida fábrica hasta el día de hoy, y algunas aledañas a la industria automotriz como Metcon, Bilber, situadas en la ciudad, pequeña ciudad entonces, de Villa Constitución, departamento de Constitución en Santa Fe. Entonces, bueno, hay inversiones desde en los segundo gobierno peronista, antes del golpe de Estado de la libertad, mal llamada Libertadora, que maduran en el sentido que empiezan a producir y empiezan a contratar personal masivamente recién en mitad de los 60. Y hay un crecimiento, por tanto, hacia 1970, en el periodo 70 hasta la dictadura, de personal, de población, de movimientos demográficos al interior del departamento de Constitución, en el sur de la provincia de Santa Fe, muy importante, y bueno, que es el contexto básico, ¿no?, de este conflicto, ¿no? ¿Qué más decir? Bueno, Sindar se convierte en una empresa de las 10 primeras de facturación en la Argentina. Así que en ese sentido, en un lugar pequeño que tenía 8, 10, 20 mil habitantes, se instala esta empresa, ¿no? Este es el contexto básico, sí. Y decime, ¿cómo repercute, ¿sí?, específicamente
en la ciudad, que algo mencionaste, pero sobre todo cómo repercute en el ámbito sindical esto, más en el contexto. Sí, bueno, se convierte obviamente la UOM como sindicato de afiliación de los obreros y personal de Asindar y las otras industrias, que son cuatro principales metalúrgicas en la ciudad de Constitución. Marathon es otra que no mencioné antes. Anteriormente hay historiadores que han hecho la larga historia del sindicalismo en Villa. Antes del peronismo, el anarcosindicalismo era el representativo de la zona, un lugar muy pequeño, puerto, ferrocarril, otros sistemas de transporte, peones. El departamento y la ciudad misma era un lugar más rural que industrial. Se industrializó recién hacia fines de los 60. Y la FOA organizaba todos estos sectores, ¿no? Algunos dicen que, bueno, los especialistas, Videla, Rodríguez y otros, yo no me acuerdo, que han estudiado específicamente este sindicalismo preperonista, Rodríguez creo que afirma que no hay continuidad entre ambos, entre FORA y peronismo, bueno, lo estuve leyendo releyendo para la entrevista, por el famoso problema de las generaciones nuevas que se trasladan del campo a la ciudad, porque acá la migración de los departamentos, por ejemplo, pensemos en Alcorta, epítome de la rebelión rural argentina, que está en el mismo departamento, también es lugar de migraciones hacia los lugares de empleo industrial. Son nuevos obreros que, bueno, que se insertan sindicalmente con el peronismo ya en los 50. La UOM va a ser el nuevo sindicato de esta etapa, ¿no? Sin mucha historia previa. Ahora bien, esta UOM va a ser una UOM débil, sin mucha actividad sindical, por una serie de contradicciones que vamos a mencionar que dan lugar a este gran conflicto que habla del antagonismo entre capital y trabajo, pero también al interior del movimiento obrero, ¿no? Entre la estructura burocrática sindical y bases o trabajadores de las empresas. Entonces, esta transformación coloca a la UOM en el lugar protagónico, pero a la vez va a ser una UOM intervenida, débil, sin mucha militancia, que no tiene protagonismo, ¿no? Es un poco me parece la síntesis. Y esa UOM, antes del Villazo, ¿logra tener un protagonismo, como vos decís, importante? Donde sobresale en la seccional, primero Villa dependía de la seccional Rosario, y hacia la década del 50, entiendo, cuando cumplen la afiliación mínima, se emancipan como seccional y tiene un secretario, Nartallo, que estuvo desde los 50 hasta su renuncia en el 67. Y precisamente renuncia porque, si bien era alguien que no estaba en conflicto con el Secretariado Nacional, es decir, la Conducción Nacional de la UOM, desde el Secretariado Nacional nunca le dieron bolilla, nunca devolvían las cuotas sindicales, no prestaban ningún tipo de servicio. Y esto es un eje de la conflictividad que será importante también, porque precisamente debilita todo liderazgo local, que está como atados de manos también por el Secretariado Nacional, y lleva al punto de Nartallo renuncia. El Secretariado Nacional envía un interventor, Perelman, y que a su vez es reemplazado por otros interventores. Y bueno, esto un poco da una idea de un liderazgo local muy sin potencia, sin actividad, que por lo tanto tampoco ejerce una actividad sindical de defensa importante, en defensa de trabajadores contra Asindar, que era una patronal agresiva, represiva. Entonces, hacia el 69, fin del 69 y durante el verano del 70, se puso un gran conflicto de tipo sindical,
por reclamos, un pliego de reclamos de algunos delegados de Asindar, cuyo reclamo se extiende hasta el punto de que se declara una huelga por una serie de demandas de tipo laboral, que se radicaliza porque fue inmediatamente respondida por la patronal con despidos a los delegados de impulsores del reclamo. Esto llevó a su vez una respuesta obrera de huelga indeterminada, por tiempo indeterminado, y ocupación de la planta. Sin embargo, esta huelga es derrotada. ¿Por qué? Porque la patronal quebró con bastante eficacia la huelga y la movilización, porque tuvo adhesión del pueblo también, con una indemnización extraordinaria a muchos delegados. A los delegados principales, que entiendo que eran 12 o 6, no recuerdo el número. De aquí hay una desmoralización, porque, bueno, lo cuentan los futuros líderes, en particular Piccinini, que, bueno, sus dirigentes, los delegados se vendieron, ¿no? Por una indemnización abultada. Después entramos en los detalles de que esto fue verdad para la mayoría de estos delegados, pero no algunos que fueron en realidad los principales dirigentes. Bueno, el tema es que la huelga termina derrotada moralmente y económicamente porque sus dirigentes aceptaron el despido por la indemnización y bueno, los obreros vuelven a fábrica sin nada, luego una pelea tremenda, ¿no? Hacia marzo del 70. Y bueno, esto fue un conflicto importante, ¿no? Todavía con la seccional intervenida, es decir, el rol de la UOM nacionalmente, incluso a nivel seccional, fue de inclusive estar en contra de la movilización, del conflicto, impulsado por los delegados de secciones de Asindar, ni siquiera por la comisión interna, sino una comisión ad hoc de lucha. Vuelvo un poquito a esto que vos estás diciendo. Porque ahí mencionaste un factor importante, que es la comisión interna. La comisión interna seguramente tiene un papel preponderante en lo que va a venir después, ¿no? Porque serían las comisiones internas las que más pondrían el grito en el cielo ante ciertas decisiones tomadas de arriba, ¿no? Sí, lo que pasa es que estaba controlada por la comisión interna, estaba controlada por la seccional y por el interventor, digamos, ¿no? Recién bueno, luego del conflicto, la derrota del 70, se mantiene cierta continuidad porque precisamente hay un delegado de esa lucha que es Sacristani Osvaldo, que era militante de vanguardia comunista, y era un cuadro político y sindical. Era el impulsor del movimiento. Aceptó la indemnización, pero el monto extraordinario lo donó a su partido y a otras luchas sindicales. Y continuó organizando a nivel de fábrica, desde afuera. Y él sería el continuador y el que formó a los nuevos activistas del Villazo. Es decir, esto es a pesar de la comisión interna. Se formó un nuevo grupo se llamaba Grupo de Obreros Combativos de Asindar, Grupo de Obreros de Asindar, que además era muy clandestino, muy organizado por la represión patronal, que era terrible, el espionaje, ¿no? Que siempre, que suelen montar las empresas. Podemos hablar un poco de eso, el nivel represivo y el entramado represivo del cual participa Asindar, ¿no? Y este grupo va a regenerar o removilizar y generar un nuevo movimiento que va a ganar la comisión interna recién en el 73. Un trabajo de base minucioso a nivel de secciones de planta, de delegados. Y esto fue gran parte responsabilidad y logro de este Sacristani, ¿no? Que volvió al movimiento luego una gran demoralización como resultado de la derrota a Piccinini y demás, serían los nuevos dirigentes. Entonces pasó un tiempo hasta que la comisión interna fue recuperada, como se decía, ¿no? Recuperada por los obreros. Mencionaste a Sacristán, ¿sí? Al problema
al problema de esto de los despidos y de la propia represión y espionaje de la empresa, pero ¿qué otros factores entran para que se promueva este nuevo grupo sindical, esta nueva generación sindical? Si es que hay. Sí, es una nueva generación etariamente, lo es, todos los 15 destacarán, son jóvenes, sin experiencia importante previa. El que será más conocido es Alberto Piccinini, obviamente, y un poco es representativo de esto, ¿no? Sin experiencia previa, etariamente joven, obrero común, digamos, con cierta conciencia de clase, muy elemental, por decir así, y sin mucha elaboración. Y así del resto de la camada. Porcu, Del Mase, bueno, un montón de nombres de Rico. Luego habrá algunos dirigentes que hasta el día de hoy se hicieron conocidos, que ya Victorio Paulón tenía cierta influencia política en la juventud peronista, pero el resto muy poco. Entonces, la politización será muy importante y el conflicto generacional, el recambio generacional es importante. Podemos mencionar la intransigencia patronal como un elemento importante y también los conflictos en torno a la misma estructura sindical. O sea, es un elemento, es decir, dejar abandonada una seccional y mantenerla con intervenciones sin ningún tipo de evolución desde la UOM nacional hacia... Todos son contradicciones, un conjunto de contradicciones muy grande, ¿no? Se pueden mencionar algunas más, como factores favorables a la movilización, pero creo que estos son esenciales. No se trata de un conflicto que emerge con la politización. La politización es posterior, me parece. Es súbita. En 3 años, de una planta con algunos delegados combativos, muy pocos, y predisposición a la lucha, es testigo de esto la huelga del 70, que es importantísima. Pero las luchas posteriores, 73, 74, que 74 es el Villazo, lo que podrá verse es la politización, participación política en todas las izquierdas, en el peronismo revolucionario, de decenas o cientos de delegados de base y obreros, ¿no? Entonces, la politización quizás es algo que se produce en la lucha. Pero sí, bueno, hay una nueva generación y algunos dirigentes, Sacristani, que serán esenciales también para esto, ¿no? Como factor de liderazgo, de apoyo, de, bueno, concebir una estrategia. ¿Cómo va la UOM nacional? ¿Cómo va observando esto? Porque, bueno, más allá de esta huelga del 70, los despidos, que los trabajadores, los despedidos, agarran esas indemnizaciones más grandes, pero a medida que se va formando este grupo, ¿hay indicios previos a lo que va a venir después de que la UOM está observando, más allá de que esté intervenida, alguna medida, no sé? La UOM nacional siempre mantuvo una línea muy anti-obrera, digamos, fue coherente, fue a tal punto que después el conflicto central será con la UOM, digamos, ¿no? Ya desde las intervenciones del 69-70, y luego en el 73-74, el conflicto central, denominado Villazo, que fue el conflicto del año 74, después habrá el del 75, que fue de magnitud igual o superior, tiene como causa también la actitud sindical de la UOM nacional de intentar quebrar todo el tiempo a la movilización de la comisión interna, de la nueva comisión interna, de los delegados de base de Asindar y empresas. Esto se ve, de hecho, el origen del Villazo
es resultado de una provocación de una patota o de un grupo alineado con el Secretariado Nacional. Secuencialmente, digamos, en el 73, con la vuelta al gobierno, del peronismo, se abre un periodo electoral en todas las seccionales de la UAM, menos algunas, incluyendo Villa Constitución. Es decir, ya la Comisión Interna de Hacienda había sido recuperada, ya pasó a manos del grupo opositor de base, Piccinini y demás. Habían ganado la comisión interna con un margen significativo por votación, ¿no? Todo el mecanismo usual. Votación de delegados y luego conformación de la comisión interna. Entonces, bueno, la principal fábrica ya estaba en manos de la oposición. Entonces el secretariado dice, no, vamos a perder la seccional, cosa que era evidente. Y no abrió las elecciones, no convocó a elecciones como debía hacerse por estatuto y como... Bueno, lo interesante es que hubo protesta de la comisión interna, delegados, pero igual, en el 73, cuando no se convoca, no se convoca a seccionar las elecciones, hubo una confrontación ahí, fueron grupos de obreros local, seccional en el centro de Villa, y los burócratas dijeron, no, ahora viene Perón y vamos a solucionar todo, dennos tiempo. Y eso logró apaciguar. Eso es interesante, ¿no? Porque acá, me parece, integrando algunas reflexiones ya adelantado, lo interesante del caso es porque alumbra muchos aspectos generales, ¿no? Evidentemente, cualquier caso tiene ese papel. Uno es qué pasa con el peronismo una vez que vuelve, ¿no? ¿Qué pasa con la conciencia peronista o conciencia de clase? Porque este caso es la expresión de un movimiento que va por fuera del peronismo, de trabajadores que evidentemente en la ciudad de Villa Constitución en elecciones votaron intendente peronista porque políticamente seguramente adherían al peronismo, pero sindicalmente eligieron otra cosa porque defendían mejor sus intereses y por su experiencia. Pero bueno, ¿cómo estos factores están jugando, estas fuerzas, en la movilización y en las luchas? Evidentemente van a jugar. Los burócratas, como se decía, como seguramente esté bien dicho, el secretario nacional de la UOM eran mencionados, decían esto, bueno, vuelve Perón, esperemos, ya vamos a convocar, no querían convocar porque iban a perder, perdieron después, y bueno, lograron un año de tregua, o sea que sí, la apelación estaba funcionando, ¿no? Vuelve Perón, no hay que hacer conflicto, quedémonos en el molde, Perón va a solucionar todo. Como no venía elecciones, en marzo del 74, luego de escarceos y que, bueno, el Secretariado Nacional siempre buscaba provocaciones, hubo asesinatos, hubo una bomba en el local de la Fora, de la ciudad, que fue hecha por los grupos ya que operaban, ¿no? AAA y parapoliciales, parasindicales, una bomba que destruyó una casa completa, no era boliviano lo que estaba pasando. Había violencia armada, ¿no? Ya el desarrollo de violencia armada en la ciudad. Por supuesto, empezaron también a activar grupos de guerrilla, de izquierda, muy ligados al movimiento obrero local, al nuevo movimiento obrero. Entonces, bueno, el elemento de conflicto armado ya estaba abierto. Y como parte de eso, un grupo entró de la burocracia, entró a la fábrica sin permiso de la comisión interna, que son cosas importantes. La comisión interna tiene, ¿no?, el control de la fábrica sindicalmente, lo cual ya era una provocación. Empezaron a hablar mal, diciendo que los burócratas diciendo que son comunistas, subversivos, qué sé yo, hay que desterrarlos, marxistas. Un poco eso eran, por supuesto. Y bueno, el resultado fue el villazo, digamos, ¿no? Sintéticamente. Porque empezaron los escarceos, la confrontación, qué sé yo. El sindicato despide a la comisión interna. Bueno, se paraliza la fábrica defendiendo la comisión interna.
y hay una espiral de conflictividad y violencia, ¿no? Tanto de la empresa como el sindicato nacional no buscan tregua, sino que la llevan hasta los extremos, y bueno, tuvo una lógica de antagonización y de radicalización que bueno, sigue con la huelga, ocupación de fábrica, con rehenes, con explosivos, participación de todo el pueblo de la ciudad en las movilizaciones a favor de trabajadores, y eso es lo que se denominará Villazo. Fue la participación de todo el pueblo, los obreros de todo el pueblo, la rebelión con métodos de lucha muy radicales, ¿no? Ahora, Pidiendo el sufragio en la seccional, cosa que se negaba todo el tiempo, ¿no? Entonces el conflicto se prolongó semanas hasta que no había manera de... No iba a cerrar el conflicto si no se convocaba con fecha. Se fechó en noviembre del 74 la convocatoria. No había, la única manera se hizo el acuerdo y por lo tanto ahí se dio fin, fue un triunfo obrero, festejado con la gran movilización popular, y eso es el Villazo, ¿no? la pregunta es, porque siempre recordamos a Alberto Piccinini, ¿sí? Bueno, después fue diputado nacional y todo, pero ¿qué otros líderes van a aparecer allí dentro de esos que surgen de los trabajadores? No, otros dirigentes conocidos a la actualidad es Paulón, me parece que es el que mantuvo la continuidad. Porque después, yo mismo me cuesta recordarlos, no tuvieron trascendencia, pero sí, bueno, localmente y en el ámbito de la militancia sindical, sí. Ángel Segovia, por ejemplo, fue militante del PRT, Negro Segovia. Varios han escrito memorias, eso es, los hace como escritores de la historia, no solo protagonistas, ¿no? Son muy buenos. Juan Actis, no, es importante Juan Actis, que fue también continuador porque hasta el día de hoy, hasta los últimos años, fue directivo de la seccional en los 2000, 2010, 2000, década 2000, década 2010. Yo lo entrevisté, por supuesto, varias veces lo vi. No militante de izquierda partidario, pero sí de convicciones marxistas muy, muy, muy claras, ¿no? De formación, te diría, teórica muy elevada. Pero también, en su momento, un obrero joven, un obrero común, que se politiza en el conflicto, ¿no? En la lucha del movimiento obrero. Estuvo muchos años en prisión, cuando en el 75 encarcelan a cientos y luego decenas de dirigentes locales. También Actis es un gran continuador. Y luego hay Segovia, De Rico, nombres que son importantes en su momento, pero que no continúan en la actividad ni sindical ni laboral. Muchos de ellos de organizaciones como PRT, algunos de aquella organización Poder Obrero que tuvo influencia local. Bueno, muchos asesinados, ¿no? La mujer en su momento de Piccinini fue asesinada por la dictadura. Hay decenas de obreros y militantes asesinados, ¿no? Entonces, me parece que junto con Piccinini y Actis Paulón son los grandes continuadores que participaron desde el inicio, que volvieron al sindicato, volvieron a trabajar, ¿no? Otros no pudieron volver. Pero bueno, hay más nombres también, pero bueno, no continuaron. A ver, vuelvo otra vez a los hechos. Vos mencionaste cómo se dio esa explosión, y voy a algo por ahí un poquito más minucioso. ¿Cuál es el trabajo que se da dentro de esta nueva línea sindical
trabajo para elecciones, trabajo para esta explosión que se dio, el trabajo interno, digamos. Bueno, Por ahí, viste, simplemente sabían que tenían el apoyo de los trabajadores porque no tenían respuesta de las seccionales. no, esta movilización es el resultado de un activismo sistemático, organizado desde el comienzo. Militancia de las secciones de fábrica del día a día, ¿no? Trabajosa, intensa, laboriosa. No sé, no lo había pensado, pero sintéticamente, primero llevar siempre, elaborar constantemente pliegos de reivindicaciones. Por ejemplo, en algunos de los relatos cuentan que antes incluso de ser comisión interna y luego cuando el 77 recupera la comisión interna del nuevo activismo, todas las semanas se llevaban a la gerencia o recursos humanos las reivindicaciones que iban notando día a día, casi turno por turno, de problemas en las secciones o lugares de trabajo, ¿no? Es decir, no dejar pasar una, digamos, ¿no? Entonces eran pliegos abultadísimos, no sé, 10, 20, 30 puntos todas las semanas. O sea, quizás es un método de conflicto permanente, ¿no? De demanda permanente desde abajo hacia arriba. Notar todos los problemas en los lugares de trabajo y llevarlos constantemente a la empresa, vía de los delegados, siendo el delegado el gran mediador, ¿no? El gran movilizador. Eh, y hablar constantemente, obrero por obrero. Eso y la deliberación y la asamblea permanente casi como lugar, ¿no? Esencial. Ante cada conflicto, la transparencia, la abertura y la deliberación constante. Me parece que son dos elementos, ¿no? Que a lo largo de todo conflicto. Eso implica que el grupo central está constantemente movilizado y constantemente comunicado con el conjunto de vía asamblea, vía cuerpos orgánicos, reunión de delegados, y vía recorriendo las líneas constantemente. Creo que es eso el trabajo. Después hay temas de organización política, es decir, el hecho que el nuevo grupo, esté movilizado también por creencias y, que están sostenidas políticamente, ¿no? La intervención de militantes políticos es un elemento importante. ¿Se cortó ahí? ¿Estamos bien? Sí. No, está bien. Sí. Eso que estás diciendo, mira, justo una pregunta que le iba a guardar más para el final, pero bueno, ya que lo mencionás. Vos mencionaste que había algunos que pertenecían al PRT, otros al peronismo revolucionario, en lo que podían pertenecer, como vos decías, en una ciudad por ahí que es más chica, que no es tan tenida en cuenta. Ahora, más allá de esa relación, influencia directa, para mí me viene a la mente, por ejemplo, Villa Constitución y Córdoba, que ¿cuánto está Córdoba? 300 kilómetros. Creo que sí, no me acuerdo bien, pero supongo que sí. Pero vamos a suponer 300 kilómetros. Entonces, pienso, PRT, todo lo que ya era para esa época el clasismo, peronismo revolucionario y el propio peronismo común, ortodoxo. ¿Qué influencia juegan dentro? Pero no influencia individual en los trabajadores, sino si hay una influencia directa en estos grupos, por ahí los más radicalizados, dentro de esta nueva cúpula, este nuevo grupo. Sí, varios dicen, creo que es así, que sí, van a ser el sostén ideológico de una nueva movilización obrera. No de una organización en particular, sino casi una especie de familia de organizaciones, ¿no? PRT, Poder Obrero, que tendrá importancia local y luego será una organización nacional, bueno, será también organización nacional, pero bueno, el mismo Piccinini tenía influencia de este grupo.
luego el peronismo revolucionario, también el PCT trotskista y el Partido Comunista dirigiendo desde afuera más bien la Unión Ferroviaria local, que igual contribuyó mucho a la Unión Ferroviaria. Hay que mencionar que hubo siempre adhesión de otros sindicatos menores de la ciudad y de estudiantes, pequeños comerciantes, un gran movimiento popular también alrededor de la fábrica, de las fábricas. Y ahí a su vez otros partidos, otros militantes. Tito Martín era el ferroviario muy importante del Partido Comunista, que siempre fue el dirigente local de la Unión Ferroviaria. Eh, pero diría que la nueva izquierda tuvo protagonismo. PRT, Poder Obrero, luego JP, Montoneros, en ese orden. Esto se puede ver en el listado de candidatos a comisión interna y delegados, más de las referencias más importantes, estaban vinculados de alguna manera a estas organizaciones. No todos, pero gran parte. Entonces Piccinini era independiente, pero con mucho diálogo con Poder Obrero, y bueno, se puede ver, luego se puede analizar, releer el discurso de las comisiones internas, donde, bueno, discurso, propaganda, bueno, concepto, estrategia, donde está el eco, el registro de la influencia de esta nueva izquierda, ¿no? Por ejemplo, el informe luego del Villazo de la Victoria, hay un largo informe, quizás, en mi opinión, es el documento más radicalizado de este movimiento. Estamos hablando de mayo del 74, un informe de varias páginas, donde hacen un balance, un raconto del porqué de la lucha, porqué de la victoria obrera. Creo que ahí me parece el documento más radical, con una impronta marxista muy, muy aguda. Y bueno, quizás, inclusive donde el documento ya se pasa un poquito del discurso espontáneo de los obreros, ¿no? Donde uno puede ver quizás la mano de ahí de los asesores, digamos, o de los militantes que están militando para el movimiento. Pero bueno, el documento yo creo que se percibe igual del movimiento el documento, pero se nota un lenguaje ya muy, muy agudo, muy sistemático, donde las consignas no sobrepasan demasiado el movimiento, pero de cómo se teoriza, hay cierta teorización ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la lucha contra la burocracia, no? Yo ahí leí algo que es destacable, que es la causa económica tiene que ver con que la burocracia usufructúa una suerte de explotación secundaria o participación en la explotación capitalista. Si uno, en términos marxistas, podría no sorprenderse con esta explicación, pero si uno analiza el discurso, ¿no? Combativo, clasista, inclusive, el discurso más radical, no siempre se llega hasta... Porque es como decir, la burocracia participa de la plusvalía, ¿no? Bueno, lo dice prácticamente así. Entonces, bueno, esto es como un ejemplo de, hay una influencia clara de la izquierda y la nueva izquierda en particular. Bueno, y de estos grupos. Mencionaste todas las causas de lo que fue el Villazo. Ahora, ¿cuáles son los hechos específicos de ese Villazo, de esas elecciones? Y después de esas elecciones, ya que te hago la pregunta siguiente, ¿qué es lo que cambia dentro de lo que es la forma del trato, algo ya mencionaste vos del obrero, y en cuanto a las medidas de esta nueva jefatura gremial, ¿qué es lo que cambia en cuanto a esas medidas? La experiencia es de corta duración, por lo tanto, dura, el nuevo seccional asume en diciembre del 74 y en marzo es desalojada por la Fuerza de Seguridad del Estado, y el sindicato nacional también, con grupos parapoliciales y parasindicales, brutalmente.
son 3 o 4 meses, un verano, ¿no? Internamente no cambia demasiado, al interior se extiende a nivel de seccional lo que se venía haciendo en la comisión interna, participación sindical permanente, democracia sindical. Sí se prolongan las iniciativas, por ejemplo, la constitución de CGT Villa Constitución, ahí se expresa la alianza con los ferroviarios y otros sindicatos, aceiteros, canillitas, textiles, y tiene iniciativas esta CGT local, por ejemplo, demandan control de precios, que era un tema de la época importante, y venden aceite más barato en la plaza, por ejemplo, precios populares, como parte de esta demanda de control de precios. Esa es una. La otra, la nueva seccional, elabora un proyecto de paritaria distinto al de Secretaría Nacional para ser discutido en la paritaria del 75, acordémonos, que se habían suspendido las paritarias por 2 años, la teniente a salarios, iban a ser abiertas, entonces la nueva seccional ya iba preparando una paritaria distinta, mucho más exigente, ¿no?, con el gobierno. Esos dos elementos. Luego viene marzo del 75 y el 20 de marzo la ciudad amanece ocupada militarmente por las fuerzas, no por Fuerza Armada, pero sí por Gendarmería, Policía Federal, Provincial y patotas, AAA, patotas sindicales también, con brazaletes de la JCP o SP, Junta Sindical Peronista, o bueno, todo tipo de personeros de la represión y la violencia de la ultraderecha, no de la derecha peronista. Bueno. Vuelvo para atrás a la primera parte de la pregunta. Durante el propio Villazo, vos hablaste un poquito, ¿cómo se dio esa jornada del Villazo? Bueno, fueron 2 semanas, sí, casi 2 semanas, creo. Entonces fue prolongado el conflicto. Bueno, se inició, como decíamos, con una gresca y confrontación entre un grupo de burócratas y delegados de base de Asindar. Entraron a las líneas de las secciones de trabajo de Asindar gritando al grupo pro-burocrático: hay que echar a estos comunistas, ¿no?, hay que recuperar la comisión sindical comisión interna para el peronismo. Esto generó la reacción de obreros. Enseguida los obreros se fueron a la nueva comisión interna diciendo: che, está pasando esto. La comisión interna ya era Piccinini, ¿no?, y demás, para decirle: ustedes no pueden hacer esto a los militantes de la burocracia. Bueno, empujones, alguna escena de pugilato, bueno, la gresca usual, que era el modo de trato en estos casos. Y enseguida desde la UOM desafilian, expulsan. Entiendo que a 12 delegados, incluyendo a Piccinini, o sea, a la cúpula de la nueva comisión interna. Bueno, enseguida la comisión interna convoca asamblea para ver qué se hace. Y ahí es donde se toman las medidas. O sea, a lo largo de un día, luego de esta provocación, se convoca a la huelga en Asindar y las 3 metalúrgicas importantes, por tiempo indeterminado. A su vez se decide la ocupación de planta, teniendo como rehenes a los gerentes, que era algo nuevo, una acción nueva, ¿no? Uno de ellos se escapa. Entonces ahí se dice, bueno, ¿cómo fue que se escapó? Porque estaban perfectamente controlados todo el perímetro, el predio, un nivel de organización muy alto de las bases y la comisión interna. Asindar es un
es un predio enorme, ¿no? Es una planta enorme, es difícil también, pero tenían bastante asegurado el control del perímetro y bueno, no saben cómo se escapó, pero bueno, había varios gerentes tomados de rehenes y en un momento como la policía no entró a la planta, pero además en defensa y por si acaso, también la comisión de ocupación rodeó con tanques de nafta la fábrica, amenazando a explotarlos si entraba la policía. O sea, como forma de defensa del perímetro, también es una medida de acción, imaginemos ¿no? Eso además está como trascendencia nacional de esto, ¿no? Es bastante original la forma de acción, si bien no fue inventada por ellos, pero tiene una significación importante, ¿no? Porque radicaliza enormemente. Es como un conflicto a vida o muerte, ¿no? Vamos a defender la comisión interna a vida o muerte. Si entra la policía a la fábrica, explota todo, incluyendo los gerentes, no se sabe qué va a pasar acá. Esa es la propuesta, digamos, ¿no? Por suerte no tuvo que llevarse a cabo. La policía no entró, y así durante días y días. Esto se complementaba con movilizaciones masivas al centro de Villa, participación de gran parte del pueblo. Con paralización también del pueblo, huelgas en general locales, y así. Entonces fue un evento, como podemos imaginar, de gran intensidad, que se prolongó por la negativa del sindicato a conceder elecciones. O si no, así acordaban, decían que sí, pero después no fijaban fecha, y en esto hubo idas y vueltas durante días y días. Bueno, intervino favorablemente a la demanda de obreros el entonces ministro de Trabajo, Otero. Y el mismo gobierno nacional decidió conceder. Todavía estaba Perón. Sí, todavía estaba Perón. Y bueno, eso fue también importante. Es un elemento político esencial, digamos, ¿no? O sea, el gobierno nacional en este conflicto, no en el posterior, evidentemente, negoció, concedió, y eso permitió, bueno, dar por fin a este conflicto en particular. Esta intervención del gobierno, estamos hablando de qué fecha fue. Porque Perón ha estado ahí en los últimos días, ¿no? Sí, el conflicto fue febrero-marzo. En este momento no recuerdo bien los días, pero ya al séptimo, décimo día hay una intención negociadora del ministro de Trabajo y por tanto el gobierno nacional. Y luego concede la línea de otorgar. Por lo tanto, la UON Nacional también concedió los reclamos. ¿Y las elecciones fueron ahí cerquita o fueron más adelante? Demoraron unos meses largos, de hecho, fueron en noviembre del 74. Son largos meses. Pero en el medio se continuó la movilización, fue en ascenso, en creyendo. Hay eventos muy importantes. En abril, 20 de abril, las nuevas comisiones internas, que luego de este conflicto se organizarán bajo el nombre de Movimiento de Recuperación Sindical, y luego Lista Marrón, que es la lista que gana la seccional. Convoca un plenario nacional de todas las conducciones alternativas, donde va Agustín Tosco, Ferraresi de farmacia, farmacéuticos, Salamanca, bueno, los grandes líderes antiburocráticos del momento, ¿no? También tiene trascendencia e importancia ese plenario, ¿no? Y continuar la movilización de base. Luego, en noviembre, la victoria fue contundente. La lista marrón sacó casi el doble de votos que la lista rosa, que era el nombre de la lista pro UOM nacional, ¿no?
Así que bueno, ahí se cierra ese ciclo. Decime, mencionaste que en marzo el pueblo amanece con todo el aparato represivo. Sí. Digamos, primero, ¿cuánto dura esta represión? ¿Cuántos días dura? Porque seguramente fueron a buscar a la casa, conociendo cómo funcionan los sistemas. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa represión? A nivel fábrica, o sea, a nivel trabajadores y a nivel del pueblo, ¿no? Sí, sí, podemos decir, esa represión fue inusitada por el momento, por la modalidad. Estamos en el 75, antes de la dictadura. Fue inusitada en el sentido que, si bien no es la primera vez que este tipo de represión, este modus operandi, este repertorio represivo puede haberse dado en la historia, posiblemente sí en el momento histórico argentino, y sobre todo en un periodo, digamos, constitucional de gobierno peronista. Y yo creo que en ese sentido, lo que hace conocido y trascendente el caso Malvillazo también es este momento, por la magnitud, la trascendencia que tuvo la represión. Eh, es decir, el 74 gana la seccional una conducción opositora, de izquierda, con influencia de izquierda revolucionaria, claramente antigobierno peronista, anti-gobierno nacional. La respuesta del gobierno es ocupar militarmente el pueblo directamente para poder descabezar tengamos esta idea, ¿no? ¿Cuándo se produce esto? Es realmente, esto le da un rasgo de originalidad. Eh, ¿Cuándo se produce esto? También, ahora me hago la pregunta, ¿no? En su momento yo hice el ejercicio con una base de datos para ver otros casos similares, ¿no? Eh, bueno, acá estamos en detalles técnicos, pero que no repasé porque ese análisis lo hice ya hace mucho, pero había muy pocos, básicamente. Es decir, hay una base de datos de violencia donde podemos ver con la variable bajas, es decir, cuántas personas son heridas o detenidas, tipos de baja, ¿no? O muertas. Y hay muy pocos, no llega a la docena, y además después hay que ver, analizar, donde las bajas son no de militantes armados, sino de obreros, y son de cientos. Muy pocos en los 3 años de gobierno peronista, 73-76. Pero además con todo el conjunto de actividades represivas, posiblemente sea en ese sentido única, en este momento, en este periodo. Es decir, la detención, el objetivo del operativo Serpiente Roja, fue un operativo sorpresivo, ¿no? Tiene el factor de la sorpresa. De repente, si bien podía haber algún trascendido, pero no lo hubo estrictamente, porque algunos hablan que en las reuniones sindicales previas, bueno, decían, ojo que se va a venir la represión, pero nadie sabía hasta el día anterior, hasta el momento, que iba a pasar esto, digamos, ¿no? No fue anunciado. De repente, a las 4 de la mañana, los diarios matutinos dicen, tapa, operativo Serpiente Roja se desarrolla en todo el sur de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, norte de provincia de Buenos Aires, recorre desde 197 y Panamericana hasta el sur de Rosario. Hay control de tránsito. El epicentro es Ciudad de Villa Constitución. Se movilizan las 3 fuerzas conjuntas, incluyendo Fuerzas Armadas, una coordinación de fuerzas de seguridad, y detienen en su momento 100 y pico de activistas y militantes en los primeros días, primer y segundo día, y hay asesinatos a lo largo del conflicto. La ciudad es controlada, el tránsito, en los primeros días, por lo tanto es un control territorial. Y sí, el método es ir a cada domicilio.
O sea, hay cientos de allanamientos y detenciones en domicilio. Algunos dirigentes importantes, como Segovia, Negro Segovia, que era de la comisión directiva, zafaron porque, Actis también, pero recordar, zafaron porque en ese momento no estaban en su casa. A las 4, a las 5 o 6 de la mañana, no recuerdo bien la hora, a qué hora llegan los domicilios. Bueno, en ese momento habían ido a dormir a lo de su hermana, a lo de la novia, por X razones, o salieron en bicicleta y no fueron a tomar el colectivo, entonces justo cayó la represión, salieron antes porque tenían que andar en bicicleta, y por esos factores algunos dirigentes se salvaron y pudieron liderar la huelga de resistencia desde fuera, libre, digamos, ¿no? Mismo Paulón también. Así que bueno, es bueno, una presión inusitada. Porque además, bueno, después hay el control territorial continúa, sobre todo de parte de parapoliciales y parapoliciales, grupos de patotas sin identificación, ¿no? Que era, bueno, algo que empezaba ya a hacerse hace rato por la AAA y eso. Eh, Amenazando, impidiendo toda reunión. Empezó, bueno, una resistencia también clandestina, con formas de clandestinidad popular, por ejemplo, reunirse simulando partidos de fútbol, ¿no? Había los grupos de patotas patrullaban, entonces los chicos eh, rompían todas las luces para que no haya visibilidad. Sí, o sea, es un conflicto muy, muy intenso, muy original por la intensidad. Porque son 2 meses de esta dinámica, de represión y resistencia, con alta participación popular, ¿no? Defensiva, de resistencia. Bueno, por eso creo que esto es lo que parte del Villazo, en rigor, ¿no? No es solo la victoria del 74. Es una lucha que tiene, en un sentido, una magnitud superior, por nivel de involucramiento y resistencia popular, ¿no? Porque la huelga duró por 2 meses. Y, a ver, esa continuidad represiva, no sé si represiva, pero ¿qué consecuencias le cabe a la propia sociedad de Villa Constitución y en el mundo fabril? Bueno, en términos de periodización, la huelga es quebrada, porque el Estado jamás abrió una línea de negociación, todo lo contrario, a diferencia del 74. Y la represión fue mucho más alta, fue altísima. Hay 6 obreros muertos en esto, asesinados, ¿no? Salvajemente, además de los cientos detenidos en este conflicto. Y luego seguirán habiendo asesinatos, luego del 19 de mayo, donde finaliza la huelga. Entonces el movimiento es quebrado, ya en mayo del 75, previo al Rodigazo, ¿no? Previo a las coordinadoras. Entonces Villa Constitución no participa de la gran movilización a nivel nacional posterior, la huelga de junio-julio y las coordinadoras. Porque, bueno, es el costo de una represión prácticamente de guerra civil, ¿no? De guerra contra los trabajadores. Y en Asindar quedaron algunos delegados activos, pero bueno, no solo hubo cientos de detenidos y quedaron decenas hasta la dictadura, durante toda la dictadura, Pichini incluido, sino que luego hubo cientos de despedidos. Luego el 19 de mayo se despidieron, descabezaron en una fábrica de 5.000 operarios, habían despedido, no sé, 600, 800 operarios, entre detenidos, despidos. Es demasiado, ¿no? O sea, la vanguardia, el activismo, fue todo despedido. Todos los que participaron a un mayor nivel. Un despido masivo, políticamente, ¿no? Con listas
elaboradas políticamente, ¿no? Entonces, bueno, eso obviamente impactó en la desmovilización, pero no a niveles absolutos. Esto, durante la dictadura, por tanto, no va a haber gran resistencia, pero aún así, a posteriori, podrá verse elementos de continuidad. Ahí hay un ruido de fondo, camión. Porque el sindicato luego, con la transición democrática, los comienzos del 82, vuelve Piccinini a Villa. A Sindar no lo empleó nunca más, lo puso en la lista negra, pero Piccinini volvió a Villa porque había sido liberado en el 81, creo recordar, y desde afuera de la fábrica paraliza la fábrica con motivo de la adhesión a la huelga de la CGT. No iban a adherir, los micros estaban entrando al predio, no iban a adherir. Y bueno, Piccinini los paró en la puerta, dijo, no puede ser que sean carneros. La mayoría eran jóvenes, no sabían quién era. Hasta que esto es parte ya de la mitología, ¿no? Pero es importante porque es referencia de cierta continuidad, ¿no? Los obreros viejos sí lo reconocen de cara, ¿no? Estaban en su momento y dicen, sí, vamos, si lo dice Pichi, vamos a parar, ¿no? Así, directamente, ¿no? Y los jóvenes saben quién es oralmente, no lo conocen, pero saben quién es, ¿no? Y lo siguen, digamos, de alguna manera. Es muy... Esto es lo que dice la mitología, la historia, ¿no? Que aparentemente es bastante fidedigna, pero también es un caso muy, muy sobresaliente, ¿no? Que una persona tenga esa convocatoria es realmente... Inmediatamente se paraliza Sindar, todas las metalúrgicas y a otra cosa. Y a lo largo, ya es cuestión de... En semanas se convoca elección y ganan de nuevo, con más diferencia que el 74. Claro. Es algo... Entonces, si bien la represión fue brutal, porque prácticamente despide a todo el que dice algo, lo despide, los mete en cana, los asesina. Martínez Dos era el gerente de Asindar, ¿no? No lo hemos mencionado, pero era el gerente de Asindar. Martínez Dos. Hay campos de concentración en Asindar. Viene Piccinini 82, ya está. Entonces, no hubo un quiebre de la conciencia obrera. Uno puede... Es una deducción, ¿no? Uno puede decir, bueno, sí lo hubo y después la democracia misma produce efectos. Bueno, es parte del análisis, pero los hechos son estos, ¿no? Y te voy a hacer la última, y por ahí es la más candente de todas. ¿Podemos decir que en Villa Constitución hubo clasismo o solamente fue una disidencia? Bueno, es materia de debate de algunos autores. Cayano, quizás una persona muy importante que contribuyó. Estrictamente clasismo como el cordobés, probablemente no, porque no había un discurso formal en favor del socialismo. Eso no lo hemos anotado, por más que hubo un discurso radicalizado que habla de explotación, de plusvalía. No llegó, el socialismo no era la consigna. El clasismo cordobés sí, se llegó a ese nivel de radicalización. En sentido, discursivamente no. Pero al mismo tiempo, también, esto se puede leer, incluso hubo cierta recuperación de la experiencia por parte de Villa de lo que pasó en Córdoba. Es decir, llegar hasta cierto grado de radicalización discursiva, no el completo, porque quizás eso producía un aislamiento también, un efecto de vanguardia que no podía ser sostenido frente a la represión, que no arrastraba al conjunto del pueblo y conjunto de otros movimientos obreros. Entonces, el discurso de Villa fue más moderado que el de Córdoba, pero el movimiento fue más potente que el de Córdoba. Entonces, lo cual se ve en la recuperación de Villa, ¿no? Que no se dio en Córdoba. Y la participación popular, y bueno, conjunto de...
elementos. Entonces, estrictamente no fue clasista, pero no me tendría... El nivel de conciencia fue muy radical también. Práctica, conciencia práctica. Bueno, hemos tenido, ¿sí?, a el villazo al desnudo. ¿Sí? Es un elemento importante para tener en cuenta en esta década del 70. Fue parte de esa década del 70. ¿Sí? Ahora que está tan de moda la palabra deconstruir, no, yo creo que no hay que deconstruirlo, hay que construirlo dentro de esa época oscura que tuvo nuestro país y muy, muy vertiginosa. Porque uno de los ejes de este programa no es que la gente mire el programa y no vaya a los libros, sino que a partir del programa vaya a los libros. Agustín, Bueno, muchas gracias. no, gracias a vos, Elías. Un gustazo. Bueno, y con ustedes nos vemos en 7 días. Chao. La esperanza revive en las canciones de acero, un legado eterno grabado en el sendero. Nuestro canto es un canto en el campo de batalla, cada golpe resuena en el alma que estalla. De las cenizas se alza un himno de libertad. Es la fuerza de un pueblo que nunca se dobla.